que viene en dos partes, ¿no? La primera parte ya se comentó, se las muestro aquí en la pantalla. De hecho, está ya el video en la plataforma de esa sesión que se tuvo el día lunes. Aquí está, que tenía que ver con las medidas de forma. Entonces, en una misma tarea van a tener esta parte de calcular sesgo y la de hoy, que es calcular otra forma que tienen nuestras gráficas. Entonces, para completar esta tarea número 3, es solo una tarea esta semana. En la clase pasada yo les hablaba de esta medida de forma que se llama sesgo o también conocida como asimetría. La asimetría tiene que ver con digamos, con la gráfica de estos datos que hemos estado trabajando. Realmente hay un proceso que se llama normalización y a través de él se obtienen este tipo de gráficas. Sin embargo, pues aquí lo importante es que nosotros calculemos esos coeficientes de simetría. Hay tres tipos de gráficas que se obtienen a través de los datos. Gráficas que tienen más o menos esta forma, digamos en el plano cartesiano, como que está más de un lado. Gráficas pues más simétricas, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí que se ve un poquito más estable y gráficas que claramente como que van del otro lado, ¿no? Entonces, a eso se le llama asimetría, cuando pues precisamente no queda como pareja de ambos lados, ¿no? Puede ser asimétrica a la izquierda o asimétrica a la derecha, o también podría ser que quede completamente simétrica. Entonces, en esos casos, ¿cómo identificar, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, sin necesidad de recurrir a ningún proceso, cómo identificar qué tipo de gráfica se tiene? Lo hicimos a través de esta cuenta, esta que está acá, fórmula, que realmente pues es muy similar a la de abajo, nada más considerando aquí que n minúscula se trabaja para una muestra y cuando hablamos de n mayúscula se trabaja para una población. Entonces, en el caso de muestras o de poblaciones, la cuenta es muy similar. Al realizar este cálculo que nosotros habíamos dividido en dos partes, tenemos un resultado, un número, donde más allá del número, lo esencial a identificar en nuestra respuesta es si ese número nos daba un resultado positivo o si nos daba un resultado negativo o incluso podría quedar igual a 0, porque entonces a partir de eso nosotros podemos predecir el comportamiento de esa gráfica si está sesgada o asimétrica hacia la izquierda o a la derecha o si realmente era simétrica. Eso fue lo que nosotros identificamos la clase pasada en este ejemplo que yo les daba, donde habían 48 datos, la fórmula que se divide, la dividí en dos partes, ¿no? Una que correspondía solo a una fracción y otra que correspondía a una suma. En el caso de la suma, pues habían varios elementos a considerar que trabajamos anteriormente, que eran la media, suma de datos, divido entre número de datos, nos daba esta cantidad, y la desviación estándar, donde la desviación estándar, pues para poder encontrarla, necesito a fuerzas conocer la varianza. Entonces, por eso empecé aquí calculando varianza, que lleva un proceso, y ya después calculé la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, a través de las dos partes en las que dividí la fórmula, que al final pues nada más se multiplican, esta primera que corresponde a una fracción y esta segunda que corresponde a una suma, llegábamos a obtener un resultado, donde vuelvo a recordar, lo importante no es el número. A mí me dio .88, a mí me dio .93, a mí me dio .75. No es tan importante el número como el signo de la respuesta. ¿Es positivo? Sí. Cuando es positivo, entonces la gráfica queda sesgada hacia la izquierda. Me dio un resultado negativo, entonces la gráfica está sesgada a la derecha. Me dio un resultado igual a 0, entonces la gráfica era simétrica. Eso es lo importante, ¿no? Más allá del número como tal, el signo que tiene la respuesta. Entonces, en ese ejemplo que nos había quedado positivo, la gráfica nos quedó con sesgo a la izquierda o también conocido como orientación positiva. Entonces, sesgo o asimetría significa
ese comportamiento. ¿Hacia dónde está la gráfica? ¿Hacia la izquierda? ¿Hacia la derecha? ¿Mitad y mitad? Eso significa. Y es una de las medidas de forma. La del día de hoy es otra. Se llama apuntamiento o kurtosis. Y aquí va, digamos, lo que vamos a agregar a esa tarea 3. En apuntamiento o kurtosis también hay tres, digamos, es una clasificación de tres formas de trabajar las gráficas, de identificar esas gráficas, ¿no? Digamos, eje horizontal, eje vertical. En este caso, las gráficas, que también pueden ser de tres tipos, se refieren más bien a su alargamiento. Digamos que hay gráficas que tienen como una forma más puntiaguda. Hay otras gráficas que no son tan puntiagudas, que a lo mejor se ven un poquito más sencillas. Bueno, déjenme corregirla un poquito. Algo más o menos así. Y hay otras que están mucho más achatadas, o sea, casi son aplanadas, se dice. Entonces, ahora no es con respecto a si está hacia la derecha o hacia la izquierda, sino más bien si está muy como puntiaguda o está más aplanada. Eso es a lo que se le conoce como apuntamiento o kurtosis en una gráfica. Cuando está así como muy puntiaguda, se le llama leptocúrtica. Nombre muy extraño, pero sí tiene que ver con los vocablos precisamente de ese apuntamiento que se tiene. Si la gráfica no es tan puntiaguda y tampoco está tan aplanada, se le llama mesocúrtica. Y por el contrario, si la gráfica está muy aplanada, se le llama platicúrtica. Entonces ahora vamos a identificar no el sesgo, no si está a la derecha o hacia la izquierda, sino más bien si está puntiaguda o está muy aplanada esa gráfica. La cuenta pues es un poco más extensa que la anterior, vamos a ver cómo calcularla. La ventaja es que voy a trabajar con el mismo ejemplo de la clase pasada. Y entonces, cuando obtengamos la respuesta, también, igual que en el caso del sesgo o asimetría, no me interesa tanto el número de resultados, sino más bien su signo. Que después de realizar la cuenta me salió un número positivo, entonces se refería a una gráfica leptocúrtica. ¿Qué quiere decir? Que estaba como muy así en pico, ¿no? Que realicé la cuenta y me quedó igual a 0, entonces era una gráfica mesocúrtica. Realicé la cuenta y me dio un número menor a 0, entonces era una gráfica platicúrtica. Entonces, eso viene a través de esta cuenta. Se ve bastante extensa, pero la ventaja es que ya el lunes se trabajó con el mismo ejemplo que voy a mencionar, entonces hay algunas cuentas que ya tenemos. Como es un poco más extensa, en lugar de dividirla en dos partes, como lo hice en la de sesgo, aquí lo voy a dividir en tres partes. La kurtosis tiene esta sección que corresponde a una fracción, tal vez tiene ahí como varios paréntesis, pero es una fracción. Tiene esta otra, donde lleva el proceso pues más extenso porque hay una suma, y en este caso hay una tercera. Aquí hay un signo negativo, este es otro término. Aquí hay una tercera forma. Entonces voy a separar el proceso en tres partes para luego juntarlos y saber qué pasa entonces con la kurtosis. Si es positivo, si es igual a 0 o si nos queda un número negativo. ¿Okay? Entonces, ahí va. El ejemplo es el mismo que mencionaba la clase pasada, son los mismos datos que trabajábamos en sesgo. Y de hecho aquí, pues lo que mencioné en la clase pasada de que, bueno, esa suma involucra muchos datos o algo así, que luego hay que hacer varias veces la misma cuenta, lo voy a trabajar de una forma que nos podría ayudar a incluso a calcular sesgo, ¿no? Para cuando realicen esa tarea 3 que está pendiente en la plataforma. Ahí va. Kurtosis. Saber qué tan puntiaguda o qué tan aplanada está la gráfica. Voy a empezar con esta parte, ¿no? Con la primera fracción. La voy a escribir por acá.
La fracción decía n por n más 1 entre n menos 1 por n menos 2 por n menos 3. Esta es la primera parte, ¿no? De la cuenta. Entonces, en este ejemplo, yo ya lo había mencionado la clase pasada, necesitamos precisamente saber cuántos datos hay. Ya habíamos dicho, n vale 48. Hay 48 datos en este recuadro, ¿no? 6 acá, multiplicado por 8, 6 por 8, 48. Entonces, la n vale 48 y sustituimos. N vale 48. Dentro del paréntesis sería 48 más 1, o sea, 49, entre 48 menos 1 en el primer paréntesis, o sea, 47, 48 menos 2, 46 en el segundo paréntesis, y 48 menos 3, 45. Sería muy complicado, pero realmente nada más es tomar en cuenta cuántos términos hay y sustituyo. Le sumo 1, le resto 1, le resto 2 o le resto 3. Y con eso, pues, calculamos la primera parte de esta ecuación de kurtosis. 48 por 49. Nos quedan 2.352. Multiplico las de aquí abajo, 47 por 46 por 45. Las 3 se multiplican. 97.290. Y pues como me dice es una fracción, las fracciones son divisiones, dividimos de arriba hacia abajo. 2.352 dividido entre 97.290. Así, con eso ya obtenemos la primera parte de la ecuación. En este caso, 0.024. Voy a ponerle 3 decimales. Hay más. 1, 7, 5. Vamos a ponerle 3, ¿no? Para que tampoco se quede tan corto. Esa es la primera parte. Identifico n y voy tomando en cuenta n más 1, n menos 1, n menos 2, n menos 3, n. ¿Qué se realiza en cada caso? Multiplicar y al final dividir. Numerador entre denominador. Esa es la primera parte. Bueno, la que corresponde aquí. La segunda es la que lleva más detalle y es cómo voy a trabajar hoy esta segunda parte, nos puede ayudar incluso para lo que se vio el lunes de cómo calcular sesgo. Es muy similar, de hecho, aquí lo que se menciona aquí a lo que se mencionaba en sesgo, en esta. ¿Qué cambia? Que aquí está elevado al cubo y en sesgo se eleva al cubo esa suma y en apuntamiento kurtosis se eleva a la cuarta. Es lo único que cambia. Entonces voy a apuntar esa segunda parte de la ecuación. Queremos calcular una suma de cada dato. Déjenme, vamos a poner bien el símbolo. Ahora sí. A cada dato le tenemos que restar, cada dato son estos que aparecen aquí, ¿no? Le tenemos que restar la media y luego dividir entre la desviación estándar. Toda esa cuenta elevado a la cuarta potencia. Es lo que me dice esta parte de acá. Dato menos media entre desviación estándar elevado a la cuarta potencia. Ahora, vamos a ver cómo resolverlo porque recuerden, o sea, son muchos datos, sí, pero la cuenta es muy repetitiva. Vamos a tratar de resolverlo sin hacer tanto procedimiento que nos lleve tanto tiempo hacer este ejercicio. Si ustedes ven, los datos son bastante similares, ¿no? Entre ellos, o sea, se repiten mucho.
Entonces, pues vamos a tomarlos de uno en uno. Los datos van desde el 1 hasta el 6, tal vez revueltos, ¿no? Incluso a veces los acomodábamos de menor a mayor y calculábamos otras cosas. Pero no pasa de ahí, son números entre 1 y 6. Pues voy a empezar con el primero, voy a empezar con el 1, ¿no? Ese es un dato. Vamos a encerrarlo. 1. Según la fórmula, yo al dato, que es 1, le voy a restar la media. Y aquí es donde voy a tomar lo que se trabajó el lunes. La media nosotros ya la habíamos calculado, porque no estoy cambiando de ejemplo, es el mismo del lunes. Entonces me voy a regresar hacia atrás, porque era esta misma tabla, y la media, o sea, sumar todo esto y dividirlo entre el número de datos, nos había dado aproximadamente 2.44. Sumo todos y divido entre número de datos, eran 48. Entonces ya teníamos la media, la voy a apuntar aquí también. Y esta ya la habíamos calculado. Nos daba 2.44. Entonces, estaba yo aquí. Dato, empecé con uno para, digamos, llevarlo en orden, el más pequeño. Dato menos la media entre S, que es desviación estándar. Y eso también nos llevó un tiempo, nada más que ya hicimos ese cálculo. Entonces, por ahí si todavía no lo recuerdan o ya se nos olvidó, es cuestión de checar el video del lunes. Ya lo subí a la plataforma. Entonces, aquí estaba cómo calculábamos desviación estándar, lleva un proceso, no es un proceso corto, entonces, si no lo recuerdan, hay que irse a ese, cuando trabajábamos el lunes en esa cuenta. Aquí lo voy a poner directo, 1.1468. Ese también lo calculamos el lunes. Entonces, mi primer dato menos la media, mi dato más pequeño, menos la media entre la desviación estándar. Y así como me dice aquí, tiene que ir entre paréntesis para elevarlo a la cuarta potencia. Ahora, lo que decía, esta cuenta no la vamos a realizar muchas veces porque pues va a ser la misma cada vez que aparezca como dato 1. Lo que conviene más bien es repetirlo. Si esta cuenta me sirve para el dato 1, ¿cuántas veces aparece el 1? 1, 2, 3, 4, 5, este que había puesto 6, 7, 8, 9, 10 veces. Quiere decir que esta cuenta se va a repetir 10 veces. Pues en lugar de hacer la cuenta 10 veces, pues vamos a multiplicarla por 10. ¿No? Lo mismo 10 veces. Por eso empecé en ese orden. De todos modos sigue siendo una suma, pero hay más datos, no solo hay uno. El dato número 2, ¿no? Otra vez, 2 menos la media entre desviación estándar. 2 menos la media entre la desviación estándar. Elevado a la cuarta. En lugar de repetir esto varias veces, el 2 aparece varias veces, pues vamos a contar cuántas veces aparece ese número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 veces. No vayamos a hacer la misma cuenta 17 veces. Mejor una vez y multiplicamos por 17. No creo que no se ve ahí muy claro. Vamos a correr un poquito más esos elementos. Ahí está. Pasamos al siguiente. El número 3, nada más por tomar un orden los fui tomando así, de menor a mayor. El dato número 3, otra vez menos la media, otra vez entre desviación estándar, otra vez elevado a la cuarta.
Eso significa la notación sigma, este simbolito, que vamos a ir haciéndolo muchas veces. Y otra vez, pues vamos a ver cuántas veces se repite ese número 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 veces. Si no me equivoco, son 15 veces. Aquí está. Pasamos al siguiente, el número 4. El dato número 4 que está por ahí, no aparecen muchos, pero está el 4. Otra vez menos la media. Entre desviación estándar que calculamos el lunes. Todo eso elevado a la cuarta. Y buscamos cuántas veces se repite el número 4. 1, 2, 3 y ya está. Solo 3 veces. En lugar de hacer 3 veces la cuenta, pues multiplico por 3. Pasamos al siguiente, el número 5 menos la media entre la desviación estándar elevado a la cuarta. El 5 se repite 1, 2 veces, no más, hasta ahí llega. Y tal vez está un poquito escondido por ahí, pero nos queda un número, el 6. Este es el único que queda, que solo se repite una vez, pero es parte también. 6 menos 2.44 entre 1.1468 a la cuarta. ¿Cuántas veces? Una vez. ¿Okay? Entonces, esto tal vez yo no lo escribí la clase pasada, pero sí lo mencioné, que las cuentas como que son muy repetitivas, y a eso me refería. O sea, con una vez que la realicen, multiplíquenlo por la cantidad de veces que aparece ese dato. Así como aquí me piden a la cuarta, porque lo que estoy haciendo es calcular una kurtosis, en sesgo me lo pedían al cubo, ¿no? Entonces, es diferente, sí es cosa diferente a la cuarta o al cubo, pero al menos ya sabemos una forma pues más directa, ¿no? De llegar al resultado. Suma cada dato multiplicado por la cantidad de veces que aparece, sería este proceso. Y ahora digamos, lo importante, y si ustedes tienen calculadora a mano, es que se realice correctamente la cuenta, ¿no? Porque ahorita solo sustituí, pero no he hecho cómo calcular las operaciones para llegar a la respuesta. Entonces, la idea es que las respuestas que yo vaya poniendo aquí, pues ustedes las comparen cuando hagan el proceso en su calculadora y vean si efectivamente les está dando el mismo número que a mí, porque si no está dando, entonces algo están haciendo mal. Es cuestión de poner atención en esa parte. Voy a hacer la primera cuenta. Cuando digo la primera cuenta, me estoy refiriendo a esta sección. Antes del signo de más, ¿no? Porque luego aquí hay otra. Segunda, aquí hay otra. ¿No? Tercera. Esta sería la cuarta. Quinta. Sexta, pues son 6 números diferentes. Entonces voy a hacer la primera cuenta. En este caso, pues todo sigue una jerarquía. Tengo que resolver primero lo que está dentro del paréntesis. Y dentro del paréntesis, en el numerador, hay una resta. Para que me quede un solo número, tendríamos que tomar el 1 y restarle 2.44. Le doy igual a mi calculadora. Esta resta, solo la resta, me da menos 1.44. Ese resultado es el que se divide entre la desviación estándar, ¿no? Que ya habíamos calculado en la clase pasada. Entonces, tomo el menos 1.44 y lo divido entre 1.1468. Le doy igual y entonces la cuenta resta resultado división da menos 1.2556, etcétera.
hay más decimales por ahí. Eso debe dar esta cuenta. Resto, igual, divido. Le doy igual. Y luego de obtener menos 1.2556, ese resultado se eleva a la cuarta. Elevar a la cuarta, pues también depende ahí de qué calculadora se esté utilizando. Hay que buscar la tecla adecuada porque es importante, ¿no? Para tener la respuesta bien. Elevar a la cuarta da 2.4859. Y finalmente, con este de aquí afuera, que es multiplicar por 10, todo este primer apartado les debe dar 24.8598 con más decimales, ¿no? Lo voy a dejar en 24.85, 86 si lo redondeo. Entonces, la idea es esa, que ustedes verifiquen que efectivamente da este resultado para que a la hora de hacer la cuenta en su tarea, pues salga bien ese proceso. Repito, lo mismo para el segundo dato, el 2. Tomamos 2, le restamos la media, que era 2.44. Ahí les debe de dar menos 0.44. Ese menos 0.44 se divide entre la desviación estándar, entre 1.1468 y da menos 0.3836 con más decimales. Y ese número se eleva a la cuarta potencia, da 0.0216 por 17. Ahí va el segundo. 0.36839. Lo voy a dejar así. 0.368. Ese es el segundo. Y así con cada uno de estos. Dato menos esto, le doy igual, divido entre esto, voy a darle igual, elevan a la cuarta y el resultado por 15, porque se repetía 15 veces el número 3. Depende de cuántas veces se repita la cantidad. ¿Sí? Entonces, este da 0.853. Siguiente dato, 4 menos esto, resultado entre esto, resultado a la cuarta, resultado por 3. $10.27. Paso al siguiente, lo mismo. Resta, resultado divido, resultado a la cuarta, resultado por 2. Porque solo se repetía el 2, el 5 dos veces. Y por último, 6 menos la media entre la desviación estándar a la cuarta por 1. Cada uno de los términos tiene que ver con los números diferentes de los datos. Multipliqué por ciertos coeficientes porque cada número se repite cierta cantidad de veces. Entonces, esta respuesta la voy a sumar. Vamos a ver cuánto nos da al final con todas esas sumas. Igual, si alguna cuenta no sale bien, lo pueden comentar y la verificamos. Que es esta, más o menos, por ahí, más o menos decimales. Entonces, ese es el proceso, digamos, más largo. Esta es la idea de cómo se resuelve tanto para este que es de kurtosis a la cuarta,
como el anterior de la clase de lunes, que es algo, una vez la cuenta, multiplíquenlo por la cantidad de veces que aparece ese número y ahí simplifica mucho el proceso. Y en este caso, recuerden que eran 3 partes, ya tenemos 2, nos falta esta, ¿sí? La de color amarillito. Entonces voy a la última parte de la fórmula de la kurtosis, una fracción que aparece por ahí. La voy a copiar primero. Era 3 y entre paréntesis n-1 al cuadrado entre n-2 por n-3. A ver, aquí está. 3 paréntesis n-1 al cuadrado, n-2, n-3. ¿Cuánto vale n? Siguen siendo mis mismos 48 datos. Ahora sustituir pues va a depender de cuántos datos tengan en su ejercicio. El 3 es coeficiente, se queda como está. Aquí va. N vale 48, le resto 1, son 47, nada más que me lo pide al cuadrado. Entre 48 menos 2 me da 46, entonces en el primer paréntesis va 46. 48 menos 3 me da 45 y esto es lo que se tendría que resolver. 3 por 47 elevado al cuadrado da 6.627 y 46 por 45 da 2070. Fracción significa división, numerador entre denominador, no al revés. 6.627 entre 2070 nos queda aproximadamente 3.201. Dejar en 3 decimales. Eso es lo que se necesita. Esas son las 3 partes que se necesitan para encontrar una kurtosis. Empiezo por aquí, ¿no? La primera fracción, esta que tenía 3 paréntesis abajito, me dio este resultado. La segunda parte, que corresponde, digamos, a lo que hay que tener más cuidado, porque ahí hay varias cuentas, era la suma de algo a la cuarta potencia, ¿no? Verificar bien eso. Aquí está, por ejemplo, las respuestas que da en cada uno, para que las vean si el proceso que están resolviendo está bien. En este caso, esto me dio la suma. Y la tercera parte, que también correspondía a una fracción, que está dando este resultado. Vamos a juntarlos los 3. Los voy a juntar aquí en esta donde está la fórmula para que la tengamos y puedan ustedes ver bien cómo trabajarla, ¿no? Estoy calculando kurtosis para mi ejemplo. Igual tiene como unas corchetitos y aquí empiezo con la primera fracción que tenía n-1, n-2, n-3. O sea, este resultado, 0.024. Eso es lo que vale este de aquí. La segunda parte que correspondía a esta notación sigma, si se fijan, entre esta y esta no hay un signo o una operación, ¿no? Entonces, nada más recuerden que si están como juntitas, significa multiplicación, ¿no? Entonces, lo voy a poner así como para que se vea que se están multiplicando, paréntesis juntos. La suma es la, primer término, segundo, no sé cuál, todos estos, nos había dado 178.871. Primero, segundo, cierro ese corchetito. Y luego, no sé si se alcanza a ver, pero aquí hay un menos. Y le ponemos el resultado de la tercera parte, que era 3.201. Porque creo que es más de identificar, ¿no? Ahora sí, esta es la cuenta que corresponde a la kurtosis. Realizo primero estos dos.
0.024 por 178.871. Y a ese producto se le resta nuestra última parte, ¿no?, que estaba por aquí. Entonces, menos 3.201. Y me queda 1.091904. Ahí lo importante, vuelvo a comentar, lo dije a un inicio, no es tanto el número, sino el signo. Me está quedando un número, ¿ok? Eso es lo importante a identificar. No siempre queda positivo, puede quedar negativo, puede quedar igual a 0. Cuando me está dando un número, como en este caso, que es positivo, 1.0919 es mayor a 0, entonces concluimos finalmente que nuestra gráfica es leptocúrtica. ¿Qué significa leptocúrtica? Que es una gráfica muy puntiaguda, ¿no? O sea, que tiene como este piquito así muy, muy marcado en la gráfica de datos. No aplanada, no así como muy bonita, simétrica, no, es más bien puntiaguda. ¿Okay? Entonces, eso es lo que podemos concluir de esas tres partes que encontramos para el ejemplo. Ahí está, para que lo tomen en cuenta. Creo que esta forma ya lo quise poner así muy explícitamente y con todos los elementos para que lo tomen también en cuenta cuando se calcule la otra que era sesgo. Aquí lo puse con puntos suspensivos, ¿no? Pero aquí sí se las quise poner detalladamente. Y esto es lo que ustedes tienen que resolver, que calcular en esta tarea número 3, que son medidas de forma. Si ustedes recuerdan, en esa tarea la vimos, creo que sí la presenté la clase pasada. A ver si se ve. Ahí está. En esa tarea 3, pues son más datos todavía, entonces no es la idea que ustedes se compliquen tanto y les lleve esto 4 días de resolver, no. Háganlo con ese proceso que se mostró hoy de, bueno, el 5, ¿cuántas veces aparece? Y ya está. El 4, ¿cuántas veces aparece? No hay necesidad de hacerlo, no sé, creo que estas eran 80 números o algo así. No hay necesidad de hacer 80 cuentas. Tomo una y repito. ¿Okay? Y en este caso hago la aclaración, se calcula coeficiente de asimetría y kurtosis. No necesito que me pongan la gráfica de barras. Si la ponen, adelante, pero no cuenta como calificación, ¿eh? Yo solo les enseñé el lunes a calcular coeficiente de asimetría y hoy que vimos el de kurtosis. Esto, pues porque aquí el libro así lo marcaba, pero realmente no es necesaria, ¿eh?, a tomar en cuenta en este caso. Bueno, ya vi que se salieron algunos, ni modos, no alcanzaron la asistencia. Ahí está, asistencia del día de hoy para los que se quedaron y nos vemos entonces el lunes para ver otro